una pregunta que me deja pensando. Sí. ¿Por qué Boyacá ocupa esos primeros puestos? ¿Tenemos algún tema, alimentación, estrés? Bueno, no sé, porque me parece raro que Boyacá ocupe esos primeros lugares en temas cardiovasculares en el país. Bueno, esa es otra también muy buena pregunta. Hola a todos, ¿cómo están? Un placer saludarlos de nuevo. Mi nombre es Sergio Tolosa, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Tunja, y hoy estamos en nuestro espacio de Empresarialmente. Empresarialmente, ustedes ya saben que es un podcast dedicado a conversar con nuestros empresarios, con empresarios de la jurisdicción y toda esa gente que ha hecho empresa. Hoy nos acompaña John Alexander Conta. Doctor Conta, ¿cómo estamos? Muy bien, un placer Sergio, saludarte. El doctor Conta, cardiólogo, además muy buen cardiólogo. Gracias. Al que se le rompa el corazón, mira, aquí se lo arreglan. Si te rompen el corazón, aquí te ayudan. Bueno, de todas maneras, John Alexander Conta, que tiene una empresa llamada Conta y Pérez, Unidad Cardiovascular IPS. Correcto, Sergio. Muchas gracias, doctor Conta, por acompañarnos. No, muchas gracias. Y de verdad por estar en este espacio. Un placer saludarte. Bueno, en primer lugar, agradecido contigo, Sergio, y con la Cámara de Comercio de Tunja, porque es muy importante el conocer en nuestra ciudad qué empresas y cómo podemos unirnos desde Cámara de Comercio y empresarialmente para poder seguir saliendo adelante, seguir prestando los servicios y sobre todo el cómo podemos compartir las experiencias que hayamos tenido en diferentes áreas de Tunja para compartirlas con todos los demás, para seguir apoyando el crecimiento de nuestras áreas. Ok, perfecto. Y de acuerdo a lo que acabas de mencionar, hay un punto muy importante que deberíamos tocar, doctor Conta, y es ¿qué te llevó a fundar o a crear empresa en Boyacá? Porque mucha gente cree que pues estamos muy cerca a Bogotá, estamos muy cerca inclusive a Santander, Bucaramanga, en donde el mercado puede ser un poco más grande. ¿Por qué Tunja? ¿Por qué Boyacá? ¿Y por qué un tema cardiovascular? Bueno, Sergio, esa es una excelente pregunta porque el departamento de Boyacá es un departamento donde existe mucho riesgo cardiovascular y adicionalmente a eso es uno de los departamentos que lidera entre los 3 primeros departamentos de enfermedad cardiovascular establecida. Ejemplo, infartos agudos de miocardio, accidentes o derrames cerebrales y falla cardíaca. En el departamento de Boyacá lideran a nivel nacional estos eventos cardiovasculares. Es cierto que llegué a la hermosa ciudad de Tunja hace unos 12 años, pero esa dificultad la veía muy a menudo, en la cual para una cirugía cardiovascular, para un cardiodesfibrilador, para un stent, se tenía que emigrar o remitir o consultar a la ciudad de Bucaramanga o la ciudad de Bogotá, pero hacía falta en nuestro departamento profundizar la intervención cardiovascular aguda, o sea, los infartos, los implantes de desfibriladores, la cirugía cardiovascular, pero también hacía falta una unidad que detectara tempranamente estas falencias para no llegar a una urgencia y poder intervenirlas tempranamente, y también el control y seguimiento de todos esos pacientes cardiovasculares es la meta de nuestra unidad cardiovascular. Doc, una pregunta que me deja pensando, sí. ¿Por qué Boyacá ocupa esos primeros puestos? ¿Tenemos algún tema, alimentación, estrés? Bueno, no sé, porque me parece raro que Boyacá ocupe esos primeros lugares en temas cardiovasculares en el país. Bueno, esa es otra también muy buena pregunta, porque en primer lugar siento yo como cardiólogo que existe una predisposición genética al riesgo cardiovascular. Por eso estamos buscando en nuestras consultas los perfiles genéticos de insuficiencia cardíaca, los perfiles genéticos de arritmias, los perfiles genéticos de las enfermedades cardiovasculares y, oh sorpresa, ¿sí? Hemos encontrado en nuestro departamento mutaciones genéticas, ya sea para los lípidos, o sea, para el colesterol o el manejo del colesterol. Hemos encontrado mutaciones genéticas que predisponen a arritmias cardíacas y muerte súbita, y por eso es importante seguir en la búsqueda de estos perfiles genéticos en nuestra población, porque creo que es un pilar también fundamental. Viene el segundo punto, Sergio, y siento que nuestro departamento es un departamento con una alimentación deliciosa, pero que también puede favorecer
algunos perfiles de riesgo cardiovasculares. Y es muy importante que empecemos también a tomar un poquito más de conciencia en la alimentación más saludable, menos fritos, más cocido, menos uso de algunos productos también que se pueden hacer, y eso va a impactar en nuestra salud cardiovascular. Viene el tercer punto. Somos una tierra de campeones, claramente. Aquí hemos tenido cuna de ciclistas, cuna de muchos deportes, va evolucionando también los equipos de fútbol a nivel nacional, pero es una población baja en ese control de riesgo cardiovascular desde el deporte. Entonces siento yo que vamos a ir cambiando las generaciones para que esa salud deportiva y cardiovascular vaya de la mano con todas las cosas no farmacológicas. Por ejemplo, dormir bien, disminuir el consumo de licor, el aumentar la salud cardiovascular desde el deporte, la alimentación, que van a ser pilares fundamentales para cambiar a futuro esos altos impactos que tenemos en riesgo cardiovascular, pero es una tarea a largo plazo. De acuerdo a eso y a lo que nos mencionas, pues obviamente hay muchas cosas mucha tela de dónde cortar. Pero de todas maneras hay un tema que me parece puntual. De acuerdo a eso, ¿cuál debería ser el cuidado que cualquier persona, cualquiera de nosotros debería tener en temas cardiovasculares? Porque de verdad uno va al médico porque la gripa, porque la virosis, todas las cosas, pero a nosotros nunca le paramos bolas al corazón hasta que se nos empieza a dormir el brazo izquierdo, ya alguna cosa de esas. Entonces, de verdad que ¿cada cuánto tendría que la gente preocuparse por temas cardiovasculares? En temas digamos de hacer consultas de tipo preventivo. Bueno, esa pregunta, y la comparto a toda la población que nos esté escuchando en este momento. Todos nosotros, después de los 40 años, debiésemos al menos una vez al año conocer nuestros valores. Nuestros valores, ¿qué viene siendo? O nuestros puntos o nuestra medida. Nuestra tensión arterial, nuestro nivel de azúcar y nuestro nivel de colesterol LDL. Esos tres factores son los principales factores que podemos intervenir o cambiar o modificar detectándolos a tiempo. Viene el cuarto valor y es nuestro peso, porque la obesidad, el índice de masa corporal y el porcentaje de grasa visceral o corporal total son factores que pueden impactar y que podemos intervenir oportunamente para evitar un riesgo cardiovascular. Viene el otro punto también muy importante, y es nuestros antecedentes personales y familiares. Si en nuestra familia hemos tenido infartos agudos de miocardio en nuestros familiares de primer grado a una edad joven, si hemos tenido antecedentes de muerte súbita cardiovascular en nuestros familiares, o tenemos antecedentes de diabetes o hipertensión arterial en nuestra familia, es importante consultar periódicamente para detectar este tipo de enfermedades o este tipo de situaciones de forma temprana. Y viene el otro punto también, Sergio, y a veces olvidamos mucho esta parte, y es que más que un medicamento, más que la atorvastatina, más que un enalapril para la tensión arterial, es nuestro hábito o nuestros hábitos de vida diaria. ¿Qué es importante? Dormir bien. Creo que nuestra sociedad cada vez duerme menos y en el periodo que duerme menos plácida o satisfactoriamente, o sea, no es un sueño reparador. El segundo punto es el consumo o la ingesta periódica de licor. Creo que es importante también, no estoy en contra de socialmente un brindis, socialmente algo, pero que no nos excedamos en ese punto. El tercer punto también muy valioso, y es la alimentación saludable, ¿sí? Es importantísimo balancear nuestra alimentación para que tengamos un equilibrio en este tipo de factor tan importante que es nuestra alimentación. Incluso hace poco salió la actualización norteamericana de la guía nutricional, donde está aumentando aún más el nivel de consumo de proteína, ¿sí? Y estamos bajando el nivel de carbohidratos y estamos aumentando las verduras y las frutas. Entonces creo que es importante el saber alimentarnos saludablemente. Y el último punto es el control del estrés, que creo yo que es la principal causa actual para generar aterosclerosis, o que las arterias del corazón se obstruyan, o que las arterias del cerebro se obstruyan, que es el área en la que nos movemos diariamente nosotros en nuestra especialidad, pero es muy importante bajarle al estrés. Ese estrés y ese corre diariamente creo que nos está
agotando y nos está impactando drásticamente cardiovascular. Sí, porque dicen que es una enfermedad silenciosa, ¿cierto? Claramente. Ok. Bueno, Doc, digamos que como yéndonos un poquito más hacia el lado empresarial, sí, que realmente es algo que queremos conocer de, digamos, de tu perfil y todas las cosas, es cómo logras esa creación de empresa, cómo logras empezar a pensar un poco en crear empresa, en volverte empresario y no de pronto un empleado más de alguna clínica o de algún hospital. O sea, ¿qué te genera a ti dar ese paso de dejar de ser empleado, entre comillas, a ser empresario? Bueno, Sergio, esa es otra gran pregunta, ¿sí? Si me preguntas por qué razón soy un empresario, es porque creo que desde chiquito aprendí de mi papá a ser un empresario, ¿sí? Y mi papá no es que tenga una empresa gigante, no es que tenga muchas empresas tampoco, pero mi papá me enseñó que diariamente uno siempre tiene que estar viendo cuál es la opción comercial de lo que se necesita, ¿sí? Mi papá desde chiquito decía: mijo, en este pueblo hace falta un restaurante, pues hagamos un restaurante. Yo me acuerdo que le preguntaba a mi papá: papá, pero nunca hemos tenido un restaurante. Y dijo: mijo, pero eso no debe ser difícil, algo hacemos. Nos fuimos a otra ciudad y en ese traslado me acuerdo que nos fuimos a un área rural. Entonces decía: mijo, aquí todo el mundo siembra cebada, pues miremos cómo está el mercado, miremos cómo se hace para sembrar cebada, cómo son los beneficios que se pueden tener para cultivar la cebada, y terminamos cultivando cebada. Después de eso nos trasladamos a otra ciudad, ¿sí? Y me acuerdo que mi papá dijo: mijo, aquí hace falta un ornamentador en este pueblo. Y yo no veo, porque todos traen las puertas, las rejas, las mallas de X parte, pero aquí no hay. Pues entonces compremos un equipo de soldadura, aprendamos a soldar y hacemos. Y yo sé que las mejores rejas y mallas que yo haya visto en alguna vez las hizo mi papá en ese pueblo. Entonces siento que desde chiquito esa chispa, si se puede denominar de esa forma, esa vena está, y se la debo a mi papá. Ahora, mi papá siempre dijo: mijo, usted salió como inteligente para el estudio, hay que darle estudio. Entonces agradezco, porque con mucho esfuerzo mi padre y mi madre me llevaron a una universidad, luego pude estar en una especialización médica que es medicina interna, luego pude hacer una superespecialidad médica que es cardiología, y salí a seguir trabajando, pero ya en instituciones de salud, o sea, que me contratara X o Y hospital o clínica o empresa para yo prestarle los servicios. Pero cuando llegué a Tunja, y al darme cuenta de la necesidad de Tunja, de un área de control, de seguimiento, de diagnóstico temprano, o sea, centrándose en lo ambulatorio del área de salud, me di cuenta que era necesario en esta ciudad una institución que se centrara en esos aspectos. Por esa razón empecé a mirar el cómo podíamos generar una empresa cardiovascular, que es lo que me dedico yo, pero dedicada y destinada a los servicios ambulatorios de salud cardiovascular. Ok, yéndonos un poquito para esa vena de emprendedor. Hoy en día mucha gente tiene ideas, mucha gente tiene ganas de emprender. No es fácil. No es sencillo. Digamos que algunos tienen esa vena y otros no. A mí, por ejemplo, toda la vida me han dicho: oiga, usted toda la vida metido en el tema empresarial, ¿y usted por qué no tiene, digamos, su propia empresa? Porque hay gente que nace con esa vena de emprendedor. Yo creo que mi papá era igual que tu papá, tenían una visión muy berraca de los negocios. Sí. Pero te quiero preguntar, ¿qué le podrías decir a esa gente que realmente quiere o que tiene ideas de negocio, pero que les hace falta el pasito para poder llegar a tener su empresa y sobre todo mantenerla? Porque hoy en día, pues negocios todos los días, sí, pero que se mantengan pocos. Sí. Entonces, ¿cuál es ese paso o es ese consejo que tú le quieres dar a la gente de cómo pueden llegar a ser realmente empresarios y no quedarse en el tema del emprendedor, del emprendimiento, y esperando que todo el mundo respalde, que todo el mundo le ayude? Pero ¿cuál es ese paso realmente de emprendedor a volverse ya un poquito más sólido como empresario? Bueno, Sergio, yo creo que lo diría en cuatro consejos puntuales y básicos y claros a esa persona, independiente sea un área de salud o lo que sea, ¿sí? Lo primero es tener una planeación estratégica del negocio, ¿sí?
Porque un negocio depende de oferta, demanda y el producto o el servicio que yo estoy brindando, ¿sí? Entonces, cuando yo estoy en esa fase de programar o planear, yo debo buscar no soluciones a problemas pequeños de lo que exista, sino debo es buscar los problemas. Entonces busco un problema grande, ¿sí? Un problema que exista y buscar los problemas más grandes que existan en ese entorno empresarial que yo debo buscar. Porque si tengo un problema grande, al yo planear una solución grande, tiene mayor probabilidad de que esa empresa sea exitosa y persista en el tiempo, porque estoy dándole solución a algo representativo e importante, ¿sí? Entonces ese es el primer punto. Cuando yo ya encuentro ese gran problema, busco la mejor solución. Y la mejor solución es que sigo pensando que cuando uno crea una empresa, uno debe buscar es la mejor solución y el mejor producto del mercado. O sea, la calidad en lo que nosotros estemos generando. Y esa calidad de ese producto, pienso yo que no debe esperarse a yo tener el producto terminado, porque nunca va a estarlo. O sea, una empresa se moldea, se reestructura, se genera y puede incluso hasta variar su dirección en el transcurrir del tiempo. O sea, una empresa para mí sigue siendo no un ente inerte, sino un ecosistema vivo. O sea, una empresa tiene vida propia. Pero entonces debo conocerla también para yo saber hacia qué dirección puedo modificarla o llevarla en el transcurrir de las dificultades que van a suceder. Y no nacer la empresa cuando el producto yo crea que está terminado. O sea, cuando yo tengo un producto mínimo viable, ahí debe salir al mercado y yo debo seguir en la continua verificación de ese producto para mejorarlo, para incluso evolucionarlo mejor y masificarlo en lo que yo más pueda. Entonces, volviendo al tema, es planear y programar, buscar el problema grande, encontrarle solución, no sacar la empresa cuando el producto ya esté terminado, sino en el mínimo viable, pero seguir en esa construcción diaria ya con la empresa funcionando. Y sobre todo viene el punto más importante, que es el cuarto, que creería yo que es ese consejo, y es no desfallecer ante la primera dificultad. Claro. Porque las dificultades en una empresa son diarias, ¿sí? Pero no todas las dificultades diarias de la empresa son una dificultad que obligue a cerrar la empresa, ¿sí? Sino una gran oportunidad para ver el cómo, con el equipo de trabajo que se tenga en esa empresa, salir adelante en la dificultad. Yo creo que ese es el punto importante. Y cuando se es líder de esa empresa, el prever, ¿sí? Yo creo que es muy importante el uno proyectarse a 6 meses, a 1 año o a 10, cómo voy a ir solucionando las probables dificultades dentro de 6 meses o 1 año, para que una dificultad no nos coja desprevenidos, si se puede decir así. Entonces es muy importante el ir proyectando para detectar y el creo yo, como el simular mentalmente, uno como líder, yo qué haría si en este momento X empresa no nos paga 3-4 meses, o yo cómo solucionaría esta dificultad si las cesantías se me pasan de tantos millones, o yo cómo solucionaría como líder de esta empresa si existe una dificultad empresarial grande. Ejemplo, se nos dañaron 3 equipos biomédicos en este momento, ¿cómo soluciono X o Y operación si eso llegase a suceder? Entonces yo creo que el líder mentalmente siempre está con su mente y sobre todo no desfalleciendo. Elon Musk tiene una palabra muy importante de una entrevista que le hicieron, y es que el tener una empresa o el iniciar una empresa es estar al borde del abismo masticando vidrio. Y yo creo que es cierto, porque uno no sabe en qué momento se cae, no se cae, está en ese filo, ¿sí? Y aparte de eso, en ese filo no se encuentra uno pasándola tampoco muy bien, porque está masticando vidrio, eso duele, eso está ahí, pero esa entereza, esa fortaleza, esa convicción que debe tener el líder de su empresa, de saber cuál es el norte o la ruta que con su equipo de trabajo va a ir construyendo para salir adelante, es el éxito de la empresa. Claro, además hay otro tema, que no solamente es liderar, no solamente es sostener, no solamente es proyectar, no es solamente es planear, sino adicionalmente a eso son varias cosas, como en el caso tuyo, que aparte de estar encargado de la empresa, también estás en la parte pública. También trabajas, digamos, con el Hospital San Rafael, sí, si no estoy mal. Sí. ¿Y cómo logras mantener ese equilibrio entre la parte pública, la parte privada? Y obviamente, ¿cómo logras sacar tiempo para todo eso
haciendo todo lo que acabas de mencionar, pero adicionalmente a eso teniendo otras, digamos, prioridades o teniendo también otras responsabilidades frente a tu profesión directamente y al sector público? Bueno, Sergio, esa es otra gran pregunta, porque también siento que esa simbiosis que uno puede tener en un momento dado como empresa, ¿sí? Porque, por ejemplo, cuando uno crea una empresa, siento yo que el mercado lo debe uno evaluar entre lo privado o lo particular, entre lo comercial. Por ejemplo, yo digo una empresa de salud con las diferentes EAPBs, sea la que esté en ese momento en el mercado para prestar un servicio, e incluso la red pública, ¿sí? Porque realmente uno no debe ser excluyente cuando se tiene una empresa de un mercado específico, ¿sí? Entonces hemos aprendido con el tiempo a poder trabajar desde la red pública, porque por ejemplo en esta institución que es la Unidad Cardiovascular Conti Pérez IPS tenemos contratos, estamos inscritos en SECOP 2, tenemos contrato por ejemplo con Policía Nacional, estamos en trámite para otro régimen de excepción probablemente futuro para poder ingresar. Dentro del Hospital San Rafael prestamos un servicio también como empresa, ¿sí? Para solventar y apoyar los servicios de cardiología, y adicionalmente a eso tenemos otras instituciones públicas donde prestamos esos servicios de salud. El Hospital Regional de Miraflores, que es una provincia, que es la provincia de Lengupá, tan afectada por el Chagas, pero que se tenían que venir esos pacientes de Chagas y subir a Tunja para poder hacer un holter, un mapa, un ecocardiograma. Nosotros pudimos vincularnos directamente también con esa red pública que es el Hospital de Miraflores para poder prestar allá en Miraflores ese servicio a esa población, solucionando un gran problema. Entonces, el poder trabajar como empresa, ya sea en lo privado institucional, en lo público que se pueda prestar y también en la misma red en la prestación de servicios de salud con la CAPB, creo que es una parte fundamental del éxito de una empresa privada de servicios de salud. Ok, ahí hay un tema que me surge o que digamos, sale como una inquietud. En ese orden de ideas, digamos que la empresa Conta Pérez, digámoslo así, también tiene no solamente servicio en Tunja, sino que tiene una cobertura en el departamento. ¿A dónde más llegan ustedes con sus servicios? Bueno, en este momento la Unidad Cardiovascular Conti Pérez IPS presta los servicios de salud en esta sede que es la principal en Tunja. Presta los servicios dentro del Hospital Universitario San Rafael para el Hospital Universitario San Rafael en el área que nosotros manejamos, que es cardiología. Prestan los servicios en el Hospital Regional de Miraflores, Boyacá, para el Hospital Regional de Miraflores, y en Florencia, Caquetá, donde una vez al mes también vamos a hacer ecocardiogramas y pacientes de cardiología en una institución privada de servicios de salud en el Caquetá, bajo la forma de trabajo por medio de unidades de colaboración o contratos de prestación entre las diferentes instituciones empresariales. Ok, ¿por qué te hago esa pregunta? Porque diría uno, oiga, venga, pero entonces esa cobertura, esa necesidad de servicios y todos esos prestadores de servicios que acabas de mencionar, todos deben estar reunidos en un solo elemento, en un solo o bajo una sola sombrilla. ¿Tú crees que Boyacá, Tunja, necesitaría un clúster de salud? Claramente. Mira, Sergio, y si pudiésemos recibir las diferentes instituciones de salud, el apoyo desde la Cámara de Comercio de Tunja para que el clúster de los servicios de salud se integre, sea un éxito, créeme que sería vital. Y aparte de eso, yo como un miembro de los equipos de salud de esta ciudad, te lo agradeceríamos eternamente. Porque realmente el poder comunicar y el poder articular las diferentes áreas de salud que existen en la ciudad de Tunja es fundamental y sería un éxito total para Tunja, para Boyacá o incluso para el país o para el mundo. Digamos que ese clúster de la salud para la gente que de pronto no se ubica un poquito con el tema clúster, es unir todos los servicios, toda la red de salud bajo una sola sombrilla para poder vender, socializar, administrar y de todas maneras contarle a la gente qué más tiene en temas de salud
el departamento y obviamente la ciudad de Tunja. Entonces, más o menos, grosso modo, eso podríamos hablar que es un clúster. Ahí, ¿quién más podría entrar, doctor Conta? Porque tenemos acá, sabemos que hay cirujanos en temas de salud y belleza, en temas cardiovasculares, en temas ortopedia, bueno, hay muchísimas cosas. Por ejemplo, están los consultorios clínicos, las ventas de servicios, inclusive las mismas, ahorita hay, si no estoy mal, también empresas que están en este momento produciendo medicamentos en la ciudad de Tunja y en sus alrededores. Entonces, démosle como un visaje general a toda la gente que nos está viendo y que nos escucha. ¿Qué más podría haber debajo de esa sombrilla llamada clúster de la salud? Mira, Sergio, lo digo como miembro de esta ciudad, ¿sí? Áreas en salud, por ejemplo, medicina estética, cirugía plástica y salud es un nicho y un área vital en este momento para nuestra ciudad. E incluso el turismo médico que yo veo sin haber hecho parte de un clúster en estas áreas es grande, ¿sí? Viene las otras áreas y son las áreas clínicas. Por ejemplo, endocrinología, neumología, medicina interna, medicina familiar, gastroenterología, porque también hay empresas líderes en esta ciudad, en el departamento, en estas áreas. Lo de cardiología y cardiovascular son vitales para ir articulando esa área clínica del riesgo cardiovascular. Pero no solamente viene eso, sino también en infraestructura. Porque, por ejemplo, yo sé que hay edificios inteligentes diseñados para el área de salud, solo que siento que si se potenciaran para su crecimiento y su articulación en un clúster, eso sería muy útil para la población y también para los gremios empresariales que estamos en este momento a su alrededor. En el área de laboratorio clínico, ARL, zonas cardioprotegidas y seguras, hay instituciones o una institución en este momento que está liderando ese proceso también para salir adelante. Y no solamente las áreas privadas, porque el clúster, yo diría, por ejemplo, en esta zona, la S Santiago de Tunja y el Hospital Universitario San Rafael de Tunja, que cada vez ha ido creciendo enormemente en muchas áreas, pudiese de alguna forma también vincularse para que toda una red desde el área de la salud podamos crecer, articularnos y potenciarnos para impactar en ¿qué? La salud del tunjano, la salud del boyacense o la salud a nivel mundial, porque ese turismo médico, créeme, Sergio, que cada vez está creciendo. Y si nosotros, por ejemplo, en esta ciudad empezamos a manejar el bilingüismo, empezamos a manejar comercialmente ese acoger a personas de otros países, en todas estas áreas que acabo de mencionar, obviamente va a seguir creciendo y va a ser un punto económico muy fuerte para la ciudad. Indudablemente el tema de salud es un sector demasiado importante para el crecimiento económico, sí. Y pues lo acabamos de ver. Esa sombrilla llamada clúster podría generar, digamos, mucho incremento económico, podría generar un crecimiento, un desarrollo productivo bastante importante, pero sobre todo un crecimiento empresarial importante para la ciudad y para sus alrededores. Ahora, digamos que frente al tema tecnológico, porque eso, digámoslo, que ese tema del crecimiento económico y demás del que acabamos de hablar, algo ha hecho Bucaramanga con el tema de la clínica Ardila Lule y bueno, todas esas cosas. Y la cardiovascular. Exacto, entonces están trayendo mucha gente de Francia, están trayendo mucha gente de Europa y eso puede generar, digamos, una visión de negocio totalmente diferente a lo que hoy es médicamente hablando en la ciudad de Tunja. Pero frente a tecnología, frente a lo que viene a futuro, ¿cómo estamos nosotros? ¿Nos podremos volver competitivos? ¿Somos hoy competitivos? ¿Tenemos con qué pelearle y cómo rasguñarle mercado a Bogotá, a Santander, a Bucaramanga en ese sentido? Para empezar nosotros como Cámara de Comercio a empezar o a iniciar un proyecto de clúster médico para la ciudad de Tunja y para la jurisdicción de la Cámara. Bueno, Sergio, yo la respuesta a esa pregunta de entrada y sin dudarlo yo diría sí, ¿sí? Y no solo tenemos para rasguñar, sino para morder.
¿sí? Okay. ¿Por qué? Porque es que de forma aislada o solitaria, cada uno de los líderes empresariales, privados o públicos de esta ciudad, no podemos competir si pensamos de una forma solitaria, ¿sí? Tendríamos es que ver el cómo nos podemos articular todos para hacer una sola pared o un solo muro donde cada una de nuestras instituciones sea un bloque, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Ahora viene el otro punto. Siento yo que la tecnología es importante y la estamos teniendo a nivel de la ciudad, en el área en que nos movemos, que es lo cardiovascular, cada vez en hemodinamia, electrofisiología, paracirugía cardiovascular, imagen cardiovascular, estamos evolucionando mucho en todo nuestro sector para poder atender los pacientes de la mejor calidad, ¿sí? Pero sigo creyendo que en el éxito más importante no son los equipos ni la infraestructura, sino el capital humano. Y el capital humano lo tenemos. O sea, aquí en la ciudad de Tunja, capital humano para todas estas áreas que acabamos de mencionar, estamos y podemos competir y hacer la mejor unión en un clúster de salud para el éxito de todos nosotros. Nosotros, digamos que en algún momento, inclusive a título personal, se creó un tema cuando fui secretario en la gobernación del departamento, secretario de Desarrollo Empresarial, un tema de atracción de inversión. Este clúster de salud se podría volver un tema de atracción de inversión para temas que todavía aún no tenemos en la ciudad de Tunja. No estoy hablando de los sectores que manejas y que de alguna forma ya existen en la ciudad, sino algunos otros sectores para poder complementar. ¿Por qué lo digo? Porque en su momento, lo que tú dices, tenemos talento humano, tenemos mano de obra barata, tenemos una ciudad segura, tenemos un entorno amigable, vivir en Tunja es una delicia, la gente quiere salirse de esas grandes ciudades para venir a Tunja y muchas veces lo que hay que hacer es cerrar los negocios allá para poderlos colocar acá. Podría ser de pronto un tema de atracción de inversión para esas especialidades que de alguna forma todavía no tenemos en Tunja para poder alimentar ese clúster de salud. Bueno, mira Sergio, yo creo que es importante y lo respondo más que como médico y como cardiólogo, es como empresario, ¿sí? Una de las grandes dificultades que yo noto de inversión, sobre todo para la ciudad de Tunja, es la falta de acceso rápido y oportuno a diferentes eventos agudos que puedan suceder de salud. Y por esas razones que muchas personas, por ejemplo, se quedan en Bogotá o no vienen a vivir a Villa de Leyva o a Tunja porque no existe aún esa articulación de todos los servicios de salud ante una emergencia médica. Y es claramente importante que lo sepamos manejar. Ahora, si esa seguridad de un ser humano al estar en Tunja respecto a oncología, cardiovascular, ortopedia de alto costo, un trauma de alto impacto o un evento mayor con unidades de cuidados intensivos que estén soportadas por todas las demás áreas de la salud que se tengan, sé y soy convencido que va a generar crecimiento en todas las demás. Por ejemplo, en construcción, si uno ya dice vamos a construir edificios donde van a ser zonas habitacionales, cualquier persona en Bogotá o en otra ciudad quisiera tener ese apartamento en Tunja y venirse a vivir a Tunja si tiene la solución de sus áreas de salud, ¿sí? Entonces se potencia construcción, se potencia educación, se potencia crecimiento también en todas las áreas asociadas a turismo. Entonces, por ejemplo, Airbnbs, todas las otras cosas, las zonas rurales, las zonas hoteleras, las zonas de comercio, por ejemplo, en bares, restaurantes y demás, también se van a potenciar porque son cosas sociales. Entonces, yo sí creería que esa inversión que se pudiese hacer en el área de la salud y el apoyo que se pueda tener para los diferentes clústeres de salud desde la ciudad de Tunja va a redundar no solo en la salud del entorno, sino también en el crecimiento económico de otras áreas. Acabas de mencionar un tema que es absolutamente cierto y lo digo con conocimiento de causa además. Por ejemplo, a muchos de nosotros nos ha pasado y a la gente que nos está escuchando, estoy absolutamente seguro que a más de uno le ha pasado que
cuando le dicen a los papás, usted tiene que salir de Tunja porque tiene que irse a vivir a otro sitio, tiene que estar pendiente de tal cosa. A mi padre inclusive le pasó eso y mi papá empezó a vivir por varias ciudades de Colombia buscando servicios de salud. Correcto. Inicialmente se fue para Bucaramanga porque era el clima y al frente, digamos, tenía la clínica esta de Ardila Lule. Luego se fue para Armenia porque el clima era igual y porque allá lo podían tratar en temas de su enfermedad y demás. Entonces, estoy totalmente de acuerdo contigo. El sector salud puede atraer gente no solamente a Tunja, sí, sino a los alrededores. Mucha gente puede vivir en Villa de Leyva, puede vivir en Paipa, correcto, puede vivir en toda la jurisdicción, inclusive la Cámara de Comercio, siempre y cuando tenga una sola cosa: seguridad en atención médica. Correcto. Y en eso estamos de acuerdo. Para terminar, mi doctor Conta, de verdad ha sido, creo yo, que algo no solamente visto desde lo empresarial, sí, sino dentro de las necesidades y cómo podemos nosotros desde la Cámara de Comercio de Tunja aportarle no solamente al sector salud, sino a los demás sectores económicos con un solo sector que es la salud. Correcto. Podríamos beneficiar muchas cosas. Pero lo último sería, ¿cuál sería ese mensaje final como empresario y como médico para la gente que nos ve y nos escucha? Bueno, como empresario y como médico, para alguien que esté pensando en crear una empresa de servicios de salud, es primero ver cuál es la mejor opción y cuál es la mayor necesidad que se tiene en el sector. El segundo punto, al tener detectada esa necesidad, el ver cómo podemos generar soluciones a ese servicio de salud con calidad, con oportunidad, con eficiencia. Y ahí yo diría un punto muy importante: cada vez vamos más con la inteligencia artificial, cada vez vamos con la tecnología, y eso ha despersonalizado las atenciones médicas. Yo creo que la calidez humana, ese escuchar a nuestros usuarios, nuestros pacientes, el saber que hay alguien que tiene empatía en su servicio y que ese servicio no solamente sea por ese profesional, sino por toda una empresa. O sea, que la filosofía de toda una empresa se convenza que es muy importante el humano atendiendo un humano. Creo que eso va a garantizar ese éxito en esa empresa de salud. Ahora, viene el otro punto: el saber tener unos buenos convenios, unos buenos contratos, un flujo de caja oportuno, un servicio de facturación que esté a este momento a la vanguardia y actualizada dentro de la normativa vigente del país, que adicionalmente a eso tenga sistemas de información para poder manejar qué pacientes estoy viendo, en cuáles estoy impactando, cuáles son o han sido las mayores necesidades de nuestra población que estamos manejando. Y por eso es que la informática, la historia clínica y el manejo de la Big Data es muy importante para un servicio de salud. Que no desfallezcan, ¿sí? Porque problemas van a haber todos los días, pero soluciones también van a haber todos los días. Entonces, por eso creo que es muy importante, y sobre todo el también saber llevar todo lo tributario, ¿sí? Porque, por ejemplo, las áreas de salud tienen o tenemos algunos beneficios, algunos porcentajes que son diferentes cuando estamos haciendo las declaraciones de impuestos, rentas y demás. Entonces, por eso el saber movernos muy bien desde el área tributaria, con un sistema financiero que sepa manejar y dominar con actualización esta información, es importante. Una última cosa, doctor Conta, y es algo que hoy en día la gente dice que ya uno no se puede enfermar, porque digamos uno de los sectores más golpeados hoy en día es el tema de salud, por el tema de los medicamentos, sí, por el tema de las filas, las atenciones, todas esas cosas. ¿Cómo qué mensaje le podría uno enviar a la gente como para decir, oiga, no, venga, este tema está de esta manera, está funcionando de esto? ¿Qué salvavidas o qué consejo le podríamos dar a la gente? Porque hoy en día, la verdad, sí, dígame si no, doctor, que la gente dice, no, eso ya no se puede enfermar porque, mejor dicho, se muere uno por costos, por, bueno, todas esas cosas que están pasando hoy en día. ¿Por qué, digamos, puede ser diferente o por qué podría haber una visión diferente frente a ese tema visto desde la perspectiva de un médico, de un doctor, de un especialista que trabaja en ese sector precisamente? Bueno, Sergio, yo en primer lugar esa gran pregunta
la asumo desde dos perspectivas, ¿sí? La primera es como ser humano que me puedo enfermar, ¿sí? Y ahí es donde yo invito a la población a que conozca, ¿sí?, cuáles instituciones o cuáles lugares o cuáles profesionales puedo acudir ante el momento en que yo necesite alguna solución. Por eso creo que es muy importante el conocer nuestro entorno. El segundo punto, también desde la parte empresarial, sé que estamos viviendo una situación compleja en el sector salud a nivel del país. Y es una invitación a que tengamos fe de que podemos en un futuro mejorar este tipo de situación. Siento yo que desde la parte gubernamental es importante el poder diseñar, estructurar, planificar de una forma coherente una reforma que se necesita para que todos los actores, desde los públicos, privados y los otros como pacientes, podamos tener acceso oportuno, con calidad, a todas las atenciones. Siento yo que en esos procesos es muy importante el incluir instituciones privadas y públicas de servicios de salud, porque solo las instituciones públicas de salud no vamos a poder dar abasto para atender o solucionar de una forma oportuna todas las situaciones de un país como es Colombia. Viene el otro aspecto, y es que en este momento la situación ha sido muy compleja, pero también es cierto que en nuestra institución, nosotros como pacientes particulares o privados estamos atendiendo a los pacientes también de una forma oportuna, con calidad y eficiente, ¿sí? Entonces siento yo que uno puede aportar. No solamente es el país o el entorno que hace por nosotros como una institución de salud, sino nosotros como institución de salud, ¿qué podemos hacer por el entorno en el cual nos encontramos? Y eso ha hecho que el volumen, si se puede decir así, de pacientes particulares también hayan aumentado, pero no buscando que ese sea el deber ser. Creo que es muy importante también que a futuro busquemos soluciones para que por medio de una EAPB o una EPS o directamente con el Estado o en el que sea, podamos brindar con la mejor calidad los servicios que podemos hacer. Otro punto también que me ha dado suma tristeza es ver unas filas enormes para reclamar unos medicamentos. Yo siento que en ese punto, al menos nosotros como institución o IPS no podemos brindar una solución, pero creo que a futuro, con nuevos gobiernos o con nuevos cambios que se vengan, el cómo podemos articular esa dispensación de medicamentos para que los pacientes no tengan que estar desde las 4 de la mañana buscando una fichita para reclamar un medicamento. Yo creo que eso no es correcto, incluso siento que no es humano, ¿sí? Pero es importante buscar soluciones, ¿sí? Y a futuro en lo que la unidad cardiovascular o en el área que nosotros nos encontremos para brindar una solución, yo sé que cuentan con nosotros, es con todo cariño y con todo amor para que la población esté lo mejor posible, pero sí es una invitación no solo a ver el problema, sino a ver cada uno el cómo podemos solucionarlo. Bueno, y eso ha sido pues todo por hoy. Queremos dar las gracias a John Alexander Conta, cardiólogo especialista, digamos, en este tema de sector salud y sobre todo el corazoncito. Hoy estuvimos en la unidad cardiovascular Conta y Pérez IPS. Ya nos veremos más adelante en otro lugar, en otro punto, con otro sector empresarial, aquí en Empresarialmente. Ya nos vemos. Chao, chao. Gracias, Doc.